Todavía no nos escucha. Seguimos admitiendo gente, vamos a esperar un minutito más y ya empezamos. Ahí va, hola Flor, hola Felipe, gracias por prender la cámara. Y no nos sentimos tan solas. Nos animamos. Hola. Yo también es amiga de la casa. Felipe, contanos de dónde te estás conectando. De acá, de mi casa, de Montevideo. Montevideo. Está bueno irse de tu casa, de Montevideo. En la oficina. Estamos todos en casa, ¿no? En esta época, me parece. Olvídate, sí. O casi todos, no sé. Capaz que no. Algunos ya están Sí, no de vuelta a la sé, OFI. Vicky, ¿qué te parece si les contamos lo de la votación? Sí, totalmente. Chicos, les vamos a hacer 2 preguntas cortitas antes de arrancar. Les va a mostrar Lucía ahora una pantallita con una votación de Zoom. Queremos que nos cuenten qué roles están ejerciendo hoy en día. Así tenemos una idea un poco de cómo se compone la charla. Nuestro público de hoy. Ahí está. UX Design viene robando, por lejos. Ahí va, por ahí. Si alguno no nos escribió en el chat desde dónde se conecta, también les estaría bueno. Si algún otro por ahí tiene ganas de contarnos de dónde se conecta. Si también sabemos desde qué países se están conectando hoy. Y si todos ya llenaron esa encuesta, Lu, les pedimos la segunda. Espérate un poquito. Dale, que mientras Lu la va armando. Les voy a contar un poco. Lucía Bustamante, y yo soy la otra persona que está hablando, y yo soy Victoria Pérez. Nosotras somos parte del equipo. Ahí va, ahí Estoy compartiendo los resultados para que todos nos vean. UX Design roba por lejos. Bueno, les cuento, nosotras somos parte del equipo que lleva adelante la meetup de Dribble en Montevideo. Estamos llevando adelante esta meetup más o menos desde 2018. Esta sería nuestra 7ª o 8ª meetup. No recordábamos bien si eran 7 u 8. Normalmente las hacíamos presenciales, bueno, ahora como todos nos hemos sumado a este formato remoto. Y lo bueno que tiene esto es que se nos acercan personas de distintos países, y eso nos encanta, por eso nosotros queremos saber desde dónde son, porque es un público bastante heterogéneo respecto a lo que siempre nos acompaña. Bien, ¿les podemos pasar la otra encuesta? Sí, espérate que estoy ya a punto de lanzarla. De mientras les voy a contar que quien nos va a acompañar hoy es Julia Castillo. Juli, que es amigaza, le está levantando la manito. Algo ella me imagino que se va a presentar. Juli es amiga de la casa y una de las líderes de una comunidad que para nosotros es comunidad hermana, que es Más Mujeres. Ahí estamos con la otra encuestita y ya empezamos. Perfecto, gracias por la encuesta. Si se animan a contestar. Esto es para tener una idea también de lo que les decíamos, ¿no? Para conocerlos un poquito. Bueno, y mientras la completan, eso les contaba, que Juli es de Más Mujeres UX Uruguay, que es una comunidad de UX que trata, bueno, de esto, de sumar más mujeres a la industria. Y son amigas, la verdad, hemos hecho varias cosas juntas, así que estamos muy agradecidas de tenerla hoy. Sí, Juli, si quieres les puedes contar un poco más de la comunidad, pues cómo se pueden sumar chicas, etc. Bueno, ahí ya... Ay, perdón. Dale, termina, pues yo cuento. No, iba a finalizar la votación, ya todos votaron, sí. Bueno, parece que gran parte de la gente tiene conocimientos previos en el tema y quiere profundizar. Así que está buenísimo. Tenemos ahí que por ahí en el chat, Ángelo nos está escribiendo que está bueno podernos estar cerca por este medio. Gracias, Ángelo, por el comentario. Y Sabri, que anda por ahí,
Sabrina Latancio es la tercera integrante del equipo que lleva adelante esta meetup, que creo que por temas técnicos va a estar solo por el chat escribiendo, ¿no? Pero bueno, ya estamos, ¿no? Estamos ahí, así no demoramos mucho más. Todo tuyo, Lu. Bueno, vamos a presentar brevemente Dribbble. Hay gente que conoce, quizás hay gente que no conoce. Dribbble Meetup Montevideo es una locura que arrancó hace 2 años más o menos. Y bueno, o sea, Dribbble hostea meetups alrededor de todo el mundo. Perdón, siento un ruido, no sé si soy yo. Avísenme si se me escucha bien. ¿Sí? Ah. Bueno, eso, Dribbble hostea meetups alrededor de todo el mundo, y bueno, y Montevideo no podía ser menos. La comunidad de diseñadores acá es bastante grande, somos un país chiquito, pero está buenísimo que haya tanto interés por las meetups y por charlas sobre diseño. Dribbble básicamente es una comunidad, es una plataforma para portfolios, y también tiene bolsa de trabajo. Se puede usar en su modalidad gratis, quien esté interesado en el diseño gráfico o que simplemente busca inspiración, puede usar Dribbble gratis. Después tiene una versión paga que es se llama diseñador gráfico, que es para quien quiera exponer su trabajo y funciona por invitación. Y después tienen otra versión que también es paga, que es la Pro y Business, que ahí tienen la posibilidad de subir a su portfolio imagen, video y más funcionalidades para personalizar el perfil. Pueden acceder a bolsa de trabajo y mandarse mensajes privados con otros miembros, acceder a tienda, etc. Bueno, como les decía, Dribbble Montevideo está presente en el ecosistema y en el mapa de las meetups Dribbble, y bueno, empezamos en el 2018, y nuestras meetups se denominan Design Therapy, un poco con la consigna esa de hacer un poco de terapia alrededor de temáticas que involucren el diseño. El equipo está conformado, bueno, por quien les habla, soy diseñadora de producto digital, Victoria Pérez, que ahí está sacando fotos, ingeniera de sistemas, y Sabri Latancio, que hoy no nos acompaña, es QA. Así que, bueno, somos un equipo muy diverso, una ingeniera, una diseñadora y una QA interesada por el diseño. Y bueno, creo que lo lindo de estas meetups es de dónde venimos y que compartimos una misma pasión, ¿no? Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, tenemos correo, nos pueden escribir, halagar, enviar críticas, sugerencias, temas que quieran que toquemos, etc. Así que bueno, estamos más que abiertos a recibir todos los mensajes. Y ahora sí, vamos con la charla de hoy, una charla que nos pedían hace tiempo, interesantísima. Juli, una genia, una amiga, bueno, ya te dejo a vos el siguiente paso, te dejo compartir pantalla. Vale. ¿O eso te tengo que habilitar? Avísame. Sí, me tenés que habilitar. A ver ahí, fíjate. Bien, ahora sí. Bien, ahí ven mi pantalla. Sí. Perfecto. Bien, bueno, los pierdo con el PowerPoint, pero... No, está perfecto, sí. Bien. Bueno, esta charla era un poco para hablar de las bases de la arquitectura y la información. Les voy a contar un poquito sobre qué es información, qué es arquitectura de información, un poco sobre la metodología que se usa y algunas herramientas, en eso un poco de cómo ordenar y cómo buscar, y después les voy a dar algunos principios de la arquitectura de información que son como unas buenas prácticas o como algo para llevarse a intentar reproducir en sus próximos proyectos. Un poco de mí, yo estoy trabajando como diseñadora de experiencia de uso para Oracle NetSuite, que es una plataforma, y trabajo ahí para distintas plataformas que hay adentro de eso. Como contaban las chiquilinas, yo soy parte del equipo de Más Mujeres Uruguay. Más Mujeres es una comunidad latinoamericana de diseñadoras de experiencia de uso, que intentamos que más mujeres se sumen a esta disciplina y generar redes de contacto entre ellas. Tenemos capítulos en Argentina, Brasil en Río, en Chile, en Perú, en México y en Costa Rica, creo que no me estoy olvidando de nadie.
Y sí que bueno, nosotros acá en Uruguay nos juntamos en general los primeros miércoles del mes, y tal, los estamos haciendo de forma remota por ahora, y las otras embajadas también están haciendo, así que si quieren, búsquennos en Instagram y van a ver en Instagram o en LinkedIn o Twitter, si quieren. No puse los contactos de ellos. Bueno, les voy a contar un poco de yo y por qué voy a estar hablando de esto. Yo en realidad soy diseñadora industrial, diseño de productos, o sea que en realidad mi formación es haciendo objetos, pero hacer diseño industrial en un país con pocas industrias parece que no era tantísima buena idea, y me fui de a poco moviendo a el diseño gráfico, diseño de productos como más tangibles, y a poco me fui en realidad moviendo para el lado digital. Y cuando entré al mundo del diseño digital, en realidad empecé a trabajar para Ceibal y para NEP, trabajando en plataformas de evaluación educativa, en plataformas de mapeo de la oferta educativa. Estuve trabajando bastante, estaba en una oficina que se llama División de Investigación y Evaluación Estadística. Entonces ahí estuve trabajando bastante con sistemas de información, con materiales para evaluar, y ahí me encantó como ese mundo. Y ahí me dieron ganas como de especializarme un poco más, así que me fui para Inglaterra a hacer una maestría que se llama en diseño de información, que la hice en una universidad que se llama University of Reading, y era una maestría como súper amplia, porque si bien a mí me había ocupado con la parte digital, no era solo de eso, era todo lo que tenía que ver con hacer piezas gráficas de información como infografías, tanto digital como impresas, todo lo que tenía que ver con sistemas de información, páginas web, cómo navegarlas y demás, que es un poco más de lo que vamos a estar hablando hoy, y después también otras cosas sobre cómo manejar la información, por ejemplo, en el espacio, para moverte, señalética, etc. Para los que no saben, el diseño de información lo que hace es asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de la información presentada. Esta es una definición que dio Frascara, que Frascara es un chileno, tiene este libro del cual estoy citando, que se llama ¿Qué es el diseño de información?, que está en español, que a ustedes les copa el tema de arquitectura de información, diseño de información, se los recomiendo, es una buena introducción. Y bueno, una de las patas del diseño de información es la arquitectura de información, y que es como un poco la base. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la arquitectura de información? Hoy en día habrán escuchado hablar de la era de la información, que básicamente es que se está generando constantemente mucha cantidad de información, mucha más de la que vamos a ser capaces de procesar probablemente en nuestra vida, y todo lo que se está generando va mucho más rápido de lo que nosotros como personas podemos evolucionar para poder procesarlo. Entonces, entre todo lo que nos llega, y además lo que nosotros generamos, empieza a pasar un poco esto, ¿no? O sea, es tanta cosa, y por la entropía básicamente nos lleva un poco al caos. Entonces la arquitectura de información viene como para poner un poco de orden a todo esto, para ahorrarnos tiempo a nosotros como usuarios, tiempo y carga cognitiva para poder saber qué hacer con todo esto. Imagínense, yo no sé si esto les es familiar o no, muchas veces me ha pasado llegar a este estado de desktop, pero bueno, la idea es cómo hacer para que esto quede un poco más ordenado. Así que bueno, la idea es poner un poco de orden con la arquitectura de información. Bien, pero ¿qué es? Vamos a empezar con una de las teorías del conocimiento, que se llama jerarquía DIKW, por las siglas en inglés de estas cosas, de cada uno de sus eslabones, que lo que intenta es estructurar un poco la información y el proceso, donde se empieza en la base de la pirámide con los datos aislados, y que a poco, con la estructura de eso, vamos llegando a lo que sería la sabiduría. Los datos son como la unidad mínima que tenemos para empezar a generar sabiduría. Una vez que se empiezan a organizar, la información sería el escalafón siguiente, que es como lo que responde preguntas de qué, cómo, cuándo, quién. Empieza a tener como
como un poco más de sentido, no es un dato libre. A la información, una vez que la empezamos a estructurar, organizar, agregar y aplicar, empieza recién ahí a ser conocimiento, y después, o sea, ser conocimiento que lo que hace es que pueda ser reutilizada luego. Y después la sabiduría sería como el último nivel que tiene que ver con poder utilizar de la mejor forma posible en el futuro todo eso anterior. Richard Saul Wurman, que no sé si se pronuncia así o no, es un arquitecto y diseñador gráfico americano, estadounidense, que en 1976 empeñó el término de arquitectura de información. Y él empezó a hablar de este término porque quería hacer la diferencia entre lo que es estética y lo que es un sistema. Él se refería a la arquitectura de información como la eficiencia de esa organización y no a cómo se veía o cómo lucía. Que ahora capaz que nos parece como bastante claro, pero en aquel momento eso como que no se diferenciaba tanto. Y él toma el término de arquitectura, además de su background de ser arquitecto, porque él entendía que el cómo vos organizabas, o sea, cómo vos organizabas la información generaba los cimientos necesarios para el sistema que vayas a construir luego, ¿no? Como en o sea, la misma analogía con un edificio, ¿no? Depende cómo están los pilares, va a ser la experiencia que yo tenga cuando entre ahí y cómo se van a distribuir las cosas ahí adentro, cómo van a ser las habitaciones, todo. Un poco saliendo de esa metáfora en lo que sería más como algo web, por ejemplo, nosotros si queremos llegar a una pieza gráfica, en este caso una infografía, pero podría ser algún texto, una imagen, o lo que sea, el diseño de información va a estar como organizando cómo llegas a eso, pero la arquitectura de información va a ser la estructura base de cómo organizar todo eso. Bueno, acá es como más como conceptual a lo que se ve después. El Instituto de Arquitectura de Información define la arquitectura de información como la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea entendible. O sea que también tiene mucho más que ver con los procesos que con una cosa final, ¿no? La arquitectura de información no es algo final, sino que tiene que ver con cómo llegamos a eso. Las partes principales son la organización de las cosas, la nomenclatura, que tiene que ver con cómo nombramos, la navegación, o sea, cómo nos vamos a mover entre esas cosas, y la búsqueda, ¿no? Que tiene que ver un poco más con los objetivos de la persona usuaria. La arquitectura de información, como la mayoría de las áreas de diseño, están bastante como, siempre hay varias disciplinas implicadas, y acá como muestra un poco el esquema, la arquitectura de información va a ser una de las bases para generar una buena experiencia de uso. Y como ven, también se mezcla un poco con la arquitectura de los sistemas, también tiene que ver, hay parte de la arquitectura de información que tiene que ver con la parte visual, con cómo se ve eso, con cómo se interacciona con eso, y demás. Es, como siempre, no una cosa total de límites totalmente claros. Bien. ¿Pero para qué? Ya mencionamos algunas cosas, pero la arquitectura de información básicamente ayuda a tres cosas. La primera, a la encontrabilidad, esto es una palabra media espantosa en español, en inglés también, pero... la encontrabilidad es para ayudar a las personas a encontrar la información que precisan. Por otro lado, la usabilidad es que ayuda a las personas a realizar lo que ellos quieren, ¿no? Que sea útil lo que vayan a encontrar. Y por otro lado, ayuda y mejora la comprensibilidad, que quiere decir que proporciona una buena infraestructura necesaria para ayudar a las personas a conocer la información. O sea, nos ayuda a ordenarnos mentalmente en cómo están las cosas. ¿Cómo encaramos la arquitectura de información? Y creo que capaz que esto es lo que más nos interesa hoy. Hay dos enfoques básicos. Uno que se llama de arriba para abajo, que en inglés es top-down, y el otro que es de abajo para arriba. En el primero, en el top-down,
lo que se hace es, se parte desde un objetivo y se organiza la información en función de eso. Es decir, que algo grande se divide en partes entendibles. Por ejemplo, yo soy una ONG y que tengo, o sea, hago un montón de cosas, veo a ver cómo puedo dividir todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, en partes entendibles para que la gente me entienda. Ese es como un enfoque, ¿no? Como desde algo grande, ¿cómo lo divido? Bueno. El otro enfoque, el de abajo para arriba, el bottom-up, es cómo se organiza la información en función del estudio de cada una de las partes y cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, se usa pila, un ejemplo podría ser cuando estás haciendo investigación, ¿no? No sé, empiezo a encontrar comportamientos de las personas y veo a ver cómo se relaciona uno con otro y ahí los empiezo a agrupar, por ejemplo. Cuando encontramos cosas en una caja y vemos a ver cómo podemos organizarlas. Para crear sistemas de información es importante entender la naturaleza de las personas que lo van a usar, el contenido y el contexto. Y estas tres cosas es lo que se llama ecología de información. Lo hablan dos personas que se llaman Rumsfeld y Morville, tampoco sé si se pronuncian así, y bueno, y los visualizan con este diagrama de Venn, en el que muestra que obviamente hay un intercambio entre cada una de ellas. Cuando hablamos de entender a las personas usuarias, tiene que ver con entender la audiencia, entender qué conocimientos previos tienen, qué experiencias tienen, cómo suelen manejarse, qué saben de ese tema y demás. En cuanto al contenido, tenemos que saber el contenido que nosotros queremos presentar, qué son textos, son imágenes, son videos, qué características tienen, hay como que estudiarlo. Y después, por otro lado, tenemos el medio, el contexto que tiene que ver un poco más con el medio, con las restricciones, con las energías, es qué voy a usar yo para presentar después esa información, que también me va a dar algunas limitantes en cuanto a qué es lo que puedo hacer. No es lo mismo presentar cosas a través en un libro, que a través de una página web, que a través de un programa, de la tele, etc. Y bueno, para hacer esto, me voy a hablar de algunas metodologías para eso, porque como vimos, tiene mucho que ver con el proceso. Y vamos a ver que no está muy alejado de otras metodologías de diseño que capaz ustedes ya conocen. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que sería el entender. ¿Entender qué? Entender estas tres partes de la de ecología de la información que les comenté hoy, a los usuarios, el contenido y el contexto. Una de las herramientas para entender a los usuarios es el card sorting. El card sorting es una técnica para ayudar a ver cómo la gente organizaría cosas, ¿no? Básicamente se le dan tarjetas a la gente y se les pide que las ordene. Hay varias formas de hacer esto, yo no voy a entrar en detalle, pero se pueden hacer desde, por ejemplo, darle simplemente las tarjetas y que la persona vea si la quiere agrupar o no, en qué forma, que define cuáles son esas categorías, o también se puede hacer en darle, por ejemplo, categorías y pedirle que ellos las estructuren. Esa es una técnica. Otra técnica son los mapas mentales. Los mapas son básicamente una representación significada de algo. Buscan de alguna forma dar información, generalmente de forma geográfica lo usamos, sobre algo. Esto, por ejemplo, ¿es un mapa para ustedes? ¿No es un mapa? Tiene algunos elementos de mapa, pero ¿qué pasa? En realidad un mapa precisa dar un propósito que está vinculado con el usuario, ¿no? O sea, dónde debería ir, nos tiene que dar opciones de a dónde puedo ir, nos tiene que dar alguna ruta de, bueno, cómo hago para ir o no para ir, y después también nos tiene que dar algo de contexto, nos tiene que mostrar dónde estoy, nos tiene que dar alguna identificación de si llegué o no.
esas son como cosas básicas de información que nos dan los mapas. Y los mapas pueden ser de varios tipos. Pueden ser súper esquemáticos, como esto, ¿no? Que utiliza como esto, que utiliza distintos como códigos gráficos para mostrar cosas, o pueden ser mucho más parecidos a la realidad, con imágenes, ¿no? Con representaciones, o pueden ser, por ejemplo, como estos mapas que son los del metro, que en general lo que hacen es distorsionar los tamaños y las distancias para mostrar otras cosas que son más importantes en los asuntos, como la linealidad y la secuenciación de las paradas. Y después pueden haber otros que son mucho más conceptuales, porque me muestran algunas cosas, me sacan mucha información y me muestran algunas cosas básicas que me van a ser importantes. En los mapas mentales, cuando nosotros los utilizamos para las personas, es una forma visual de capturar y organizar ideas que tiene la gente en la mente. Este es el mapa mental más utilizado, en el que se pone como un tema central en el medio y vas viendo, bueno, a ver qué partes hay adentro y qué partes hay. Pero en realidad cuando nosotros le pedimos a las personas que visualicen cómo organizar las cosas, pueden darse otro tipo de estructuras, como por ejemplo esta, que es como un diagrama de Venn, o mil otras nos pueden aparecer, como capaz que la gente nos hace listados, capaz que la gente nos hace, nos muestra como, a veces nos puede llegar a mostrar como relaciones entre una cosa y otra. O sea, nunca sabemos. En el ejercicio de mapas mentales se les pide a la gente que visualicen o que nos representen la realización de algo, y ellos verán. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque las personas tienen un modelo mental de cómo se organizan las cosas, y eso es lo que van a intentar buscar en el producto. Nosotros como diseñadores vamos a tener nuestro propio mapa mental con un montón de información que tiene que ver con cómo funcionan las cosas, con qué es lo que quiere hacer el producto, etc. Y con eso nosotros vamos a definir el producto. El producto le va a dar ciertas guiños, ¿no?, al usuario de cómo se organiza eso, pero el usuario ya va a tener su propio modelo mental sobre eso. Entonces, este intercambio entre el producto y el usuario va a ser mucho más rápido cuando nuestro modelo mental se asemeja al del usuario. Bien. Siguiendo con qué tenemos que entender, otra de las cosas para entender cuando estamos organizando información es, por ejemplo, si hay jerga, ¿no? Si lo que nosotros vamos a presentar tiene algún vocabulario en específico, si el vocabulario en específico lo tiene el contenido en sí, o si lo tiene el usuario, está como un poco en el medio. Taxonomías que se usan, ahora les voy a explicar un poco más adelante. Y lo otro con respecto al usuario es entender qué es lo que quiere hacer con el contenido, ¿no? Hacernos la pregunta de qué es lo que va a hacer con esa información que queremos nosotros traspasar. Con respecto a entender el contenido en sí, hay una técnica que se llama inventario de contenido, que lo que hace es intentar listar y hacer un inventario de qué es todo lo que yo voy a poner, por ejemplo, en mi sitio web o en un libro o donde sea. Entonces ¿qué características tiene? ¿Son textos? ¿Son imágenes? ¿Son PDFs? ¿Qué son? Es como, ¿qué es todo esto? La segunda etapa, después de hacer un inventario de contenido, es hacer una auditoría del contenido, y que tiene que ver en ese inventario que teníamos, ver qué características tiene, ¿no? Si, por ejemplo, las imágenes son de buen contenido, son de mal contenido, hay que sacar de nuevo imágenes, necesitan edición, los textos están bien escritos, no están bien escritos, están consistentes entre ellos, no están consistentes. Dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos en lo que vamos a diseñar, digamos, esta auditoría se va a hacer de distintas formas. Hay veces que tiene que ver, por ejemplo, en si vamos a tener que sacar o poner páginas, si el contenido tiene que ser o no arreglado, o sea, va a depender. Pero sí es importante dedicarle un tiempo en
a eso que nosotros vamos a mostrar, qué características tiene hoy para poder entender qué vamos a hacer mañana. Bueno, una vez que entendimos un poco esas tres cosas que decía hoy, el contexto, el usuario y el contenido, que yo del contexto no puse mucho, porque también depende mucho del proyecto, pero va a tener que ver con cuáles son las limitaciones técnicas y las posibilidades que tengo para plasmar ese contenido. Lo otro que hay que hacer es empezar a planificar y planear qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahí hay como dos grandes patas. Por un lado está la estructura del contenido, y por otro lado está la estructura de acceso al contenido, o sea, cómo llegamos hasta eso. Por un lado tenemos para el contenido la nomenclatura. La nomenclatura tiene que ver con cómo nombramos las cosas. Y eso tiene que ser de una forma consistente y precisa, para evitar que la gente tenga que hacer esfuerzo extra de entender cuál es el criterio por qué estamos nombrando las cosas así. Este caso que pongo acá son 3 formas distintas de nombrar una misma cosa. Este es el caso de química, y capaz que es un caso capaz que extremo en las diferencias, pero esas cosas se dan muchas veces, de que le empezamos a llamar de formas distintas a las cosas y complica un montón a la gente. Otra cosa a planificar es la metadata. La metadata es información sobre la información. Es como, son cosas, son datos que de alguna forma describen a la información que yo tengo. Y capaz que uno de los casos más claros, más comunes para nosotros, son de repente esto que está acá, ¿no? Nosotros tenemos como información, tenemos este documento, pero el documento en realidad no es este. Esto es toda información sobre el documento. Sé de qué tipo es, sé el nombre que tiene, sé cuándo se hizo, sé quién lo hizo. Es como información sobre eso. La metadata está relacionada con la taxonomía, que les hablaba hoy. La taxonomía es un tipo de vocabulario controlado de todos los términos que están conectados jerárquicamente a algo, a información, en realidad, o a datos. Y está hecho para poder ayudarnos a navegar y organizar búsquedas de cosas. Por ejemplo, en este caso, la manzana, ¿no? Yo puedo ponerle como etiqueta de ser, por ejemplo, una fruta, ¿no? O le puedo poner la etiqueta de, que sería como esta metadata, de que tiene que ver con tal estación, ¿no? Eso me va a ayudar a poder hacer categorías después y organizar o acceder de formas distintas a la información. Con taxonomía, lo otro está bueno saber es que la taxonomía, que viene como de la taxonomía de los reinos animales y toda la parte biológica, tiene que ver con algo jerárquico, ¿no? Yo decido, tipo, estos son así, y o sea, yo le voy decidiendo en cuáles son las etiquetas. Un poco lo que había mencionado al principio de bottom-up, bottom-down. Está por otro lado la folconomía, que es cuando las etiquetas son definidas por los usuarios, ¿no? Es bastante distinto a cuando nosotros como diseñadores o como organizadores de sistemas los ponemos. La folconomía es mucho más flexible y es mucho más, crece de forma orgánica, entonces en realidad te puede llegar a pasar que tengas categorías en las que no haya nada o en las que haya mucho. Sirve para distintas cosas, y además no tiene jerarquía, siempre es como, bueno, van apareciendo y van cambiando constantemente y creciendo. Para la planificación está bueno saber cómo se pueden organizar los datos, y básicamente hay solo 5 formas de organizar. Le llaman gorros porque dicen como que, bueno, vos te pones el gorro y ves tipo las cosas organizadas de una forma o de otra, Estas son las 5, vamos a verlas uno a una. Por un lado,
podemos organizar las cosas de forma, podemos organizar con respecto a la ubicación, que esto tiene que ver con, de forma físico-conceptual, sobre de dónde están las cosas. Esto tiene mucho que ver, estas formas de organizar la información tienen mucho que ver con cómo nosotros nos movemos en el día a día y las cosas que hacemos, ¿no? Esto puede ser importante cuando, por ejemplo, queremos ver como de dónde viene la información, o como para dar como el origen de las cosas, ¿no? Es como el mayor uso que se le da. La otra forma de organizar es alfabéticamente, que básicamente es alfabéticamente, que lo que tiene es que es como, es un criterio como bastante random, ¿no? O sea, es un criterio que nosotros alguna vez decidimos poner letras en ese orden, pero como es un orden que tenemos muy arraigado, es fácil de utilizar, y se usa muchas veces como forma alternativa a buscar, cuando las personas no conocen mucho sobre, por ejemplo, la jerarquía o cómo está organizada la información. Alfabéticamente es como algo que van a encontrar rápido, que pueden tener a mano, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en los glosarios, por ejemplo. Otra forma es organizar de forma temporal las cosas, que también tiene mucho que ver con cómo nosotros, como humanos, en nuestra mente guardamos información, lo guardamos como en función de las cosas que fueron pasando, ¿no? Los distintos eventos. Después, la otra otra cosa que hacemos naturalmente es categorías, ¿no? Agrupar datos por ciertas categorías que, bueno, tendrán que ver con lo que querramos transmitir. La otra forma de organizar es por jerarquías, ¿no? Decidir qué es más importante que qué, o qué está dentro de qué. Y con esas 5 formas podemos todo lo que queramos organizarlo. O sea, son esas 5 o combinación de esas 5. Y que además está bueno en muchos casos dar más de una para ayudar. Como decíamos, el caso de si vos no conocer jerarquía, por ejemplo, no sé si alguien, en este caso que es como un árbol genealógico, yo no sé si alguien es primo de quién, pero de repente puedo ir y buscar por nombre, quiero saber Richard Curtin, dónde está, y bueno, ayuda para eso las distintas formas. Otra forma para planificar la información es el cómo la presentamos, el reagrupar la información, es otra de las técnicas. Esto quiere decir, nosotros tenemos todo esto, ¿cómo lo podemos dividir en partes que sean entendibles para las personas? Esta, por ejemplo, es un ejemplo de cómo agrupar contenido, ¿no? Tenemos de este lado una lista que es bastante larga, pero sin embargo, si la ponemos de esta forma, para la gente va a ser más fácil a que le haga sentido y poder recordarla, por ejemplo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de recordar más o menos 7 piezas, más o menos 2 de 7 piezas de información, o sea, entre 5 y 9 cosas son las que podemos recordar. Más de eso, nos empezamos a olvidar de cuáles fueron. Ya ponemos 10 cosas, ya de la primera no nos vamos a acordar. Entonces, reagrupar en cantidades que nos sean recordables para nosotros es súper importante. Y eso, como tal, se puede hacer en el contenido, o sea, ¿no? Las cosas específicas, o también en la estructura de la información. Y por ejemplo, es el caso de un libro. Los libros, en realidad, podría estar todo entero, como de repente son muchas novelas, o se puede organizar como por capítulos, y eso nos da como una forma más fácil de encontrar en qué parte estamos del contenido. En cuanto a la planificación, lo otro es cuál es la estructura de ese contenido y cómo se organiza. Y hay 3 formas: la secuencial, la jerárquica y la matriz. La secuencial, como el nombre lo indica, es
es siempre una cosa después de la otra. Caso de los libros, por ejemplo, caso de una historia, por ejemplo, el caso de esta presentación, por ejemplo, yo la tengo y es tipo de una slide, es la otra, la otra, la otra, es como lineal. Pero hay otras formas de organizar la estructura que tienen que ver, por ejemplo, de forma jerárquica. Las estructuras jerárquicas ponen, ¿no?, qué está dentro de qué y como que suborganizan y generan como familias de cosas que tienen jerarquía entre ellas. Este es el caso más común en las páginas web y en muchos productos. También es algo que sucede, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Nosotros tenemos la zona de almacén, adentro del almacén tenemos una góndola que es de vinos en este caso, dentro de los vinos tenemos todos los vinos que son blancos por un lado, los que son rojos por otro, espumantes, etc. ¿No? Como voy yendo a partes más específicas. Y después, por último, está la matriz, que esta estructura en realidad no hay jerarquía entre las cosas y te podés mover de una a otra, ¿no? Tiene mucho que ver, y es muy fácil en internet de verlo, porque se utiliza mucho como el hipertexto. Igual también, por ejemplo, acá este caso es ¿no?, como una matriz de una tabla, ¿no?, que se puede leer así y así, o yo me puedo ir moviendo según cómo me interese, no está como jerarquizada. Como contaba en la web, es súper claro, porque en Wikipedia es lo mismo, yo puedo como ir y entrar a una entrada y después irme moviendo, pero no es que haya una más importante que la otra, o sea, me voy como moviendo entre todo eso. Bien. Tenemos la estructura, lo otro importante es la navegación. La navegación tiene que ver más con cómo me muevo en esas estructuras. Y hay 3 tipos básicos para moverse. La estructural, que tiene que ver en cómo moverse en estructuras jerárquicas, ¿no?, que me muestra de cierta forma cómo está organizada esa información. Y después está la asociativa, que tiene más que ver con las asociaciones y el utilitario. Ahora les voy a mostrar ejemplos. En la estructural, este es uno de los ejemplos más básicos que hay, ¿no?, en el que vos tenés como una navegación central y después voy viendo tipo las jerarquías, cómo están. Estos son como ejemplos claros que se usan hoy en día. Estos son, por ejemplo, estas fotos son bastante viejas, pero bueno, me muestran claramente que hay tipo esta primera jerarquización, cuando entro a esto tengo esto, y cuando entro a esto tengo esto, ¿no? Como que son formas para moverme en la estructura de organización de la información. La asociativa tiene más que ver con cosas que tienen que ver con, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los hiperlinks, ¿no? Otra forma es cuando yo a partir de algo tengo cosas relacionadas, ¿no? Tipo, bueno, ¿viste esto? ¿Ah? Estos son ejemplos también de eso, ¿no? Tipo cuando se pone, bueno, gente que compró esto también compró esto otro, tienen que ver con asociaciones, no con la estructura de información. Cuando te ponen artículos relacionados, cuando terminás de ver algo, ¿no? Te dicen, bueno, parecido a esto, ¿por qué no haces esto? O cuando te van mostrando, tipo, bueno, ahora que hiciste esto, vas haciendo otro, como los pasos, ¿no? Y después la otra forma de navegar tiene más que ver con, que le llaman utilitaria, porque tiene que ver no tanto con la estructura de la información en sí, ni con la información en sí, sino con qué hacer con esa información, ¿no? Acá los casos son tipo, bueno, quiero compartirla, quiero buscar adentro de esto, quiero, que no sé, imprimirla, cambiarle el coso, quiero ver los comentarios, quiero loguearme para poder hacer otras cosas, ¿no? Tiene que ver con, son cosas que me van de alguna forma a repercutir en la información, pero más como para su utilización. Bien. Estructura de acceso. La estructura de acceso es
son todas las cosas que nos muestran dónde estoy y que nos demuestran un poco cómo está organizado toda esa información. Nos dan como claves de dónde estoy parado en esta forma en esta estructura de información. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, como estructura de acceso, sé en qué página estoy, ¿no? Estos cositos que están acá, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es una Lonely Planet, y en la Lonely Planet esto tiene que ver con el capítulo en el que estoy, y si vos mirás el lomo del libro, te va mostrando en cuál estás, ¿no? En las guías telefónicas también estaba eso, ¿no? Que vos vas viendo en qué parte estás. En páginas web, por ejemplo, lo tenemos en cosas como los breadcrumbs, ¿no? Que nos van mostrando cómo era la arquitectura, o mismo en los menús nos marcan en qué sección estamos. Entonces son todas como cositas que nos muestran dónde estamos parados. Acá también, por ejemplo, lo tiene en la parte de search. Acá hay algunos ejemplos más sobre los breadcrumbs. Los breadcrumbs te pueden mostrar como distintos niveles, ¿no? de la jerarquía, o también pueden tener que ver con cosas que vos hiciste, ¿no? Muchas veces, que tienen que ver con cosas o con búsquedas que hiciste, o cosas de ese estilo, o también pueden llegar a servir para entender en qué paso estás de algo, ¿no? Son cosas que nos van mostrando dónde estamos. Este es un ejemplo de una plataforma, de un libro Smartbook, le llaman, de Plan Ceibal, donde tiene como varias cosas también para mostrarnos dónde estamos. Acá abajo te muestra si estás en una parte como de lectura, de ejercicios o de experimentos, ¿no? Y ya me dice, tipo, bueno, la información que acá adentro está organizada en esto. Bueno, o tareas también. Me muestra tipo de qué asignatura estoy, en este caso ciencias, me dice en qué capítulo estoy, y dentro del capítulo, por ejemplo, acá me dice en qué página de eso estoy, ¿no? Son distintas formas de mostrar cómo está organizada esa estructura. Bien. Entonces, en la planificación, ¿qué es importante para definir cómo va a ser la navegación? ¿Cómo se organiza el contenido? ¿Qué es lo que la gente quiere hacer con el contenido? ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con el contenido? ¿Ah? De esa forma vamos a poder definir estas distintas formas que les mostraba. Lo otro que hay que saber, que está bueno saber, es entender que hay distintas formas de buscar información. Nosotros como usuarios hay 4 formas en las que vamos a buscar algo. La primera es cuando buscamos algo concreto, ¿no? Tipo, yo vine acá porque quiero algo en específico y lo voy a buscar. Otra forma de buscar información es cuando es de forma más exploratoria. En realidad yo llegué acá y estoy buscando como más inspiración y no sé bien qué quiero, pero entonces empiezo como a bichar para ver si hay algo que me capta la atención. La otra es cuando se hace como una búsqueda intensiva, y eso tiene que ver más cuando la gente está como en un proceso de investigación y quiere encontrar cuanto más información posible, ¿no? Tiene que mucho ver cuando estás tipo comparando cosas, cuando estás buscando información para después usarla para algo más, por ejemplo. Y después la otra forma de buscar es cuando vos ya sabés que encontraste algo y querés volver a hacer, que es volver a repetir esa búsqueda, ¿no? Estas son las 4 formas que, si las mezclamos con las distintas formas de navegar, algunas sirven para una cosa y para la otra, ¿no? Esto es un poco para mostrar lo que yo decía, de qué es lo que la gente quiere hacer y qué es lo que yo quiero que hagan y cómo definir la navegación. La otra técnica que está buena para la parte de planificación es hacer user journeys o mapeos del proceso del usuario, hacer storyboards o hacer escenarios. O sea, cualquier técnica que utilizamos como diseñador de experiencia de uso o otros diseñadores, como para ponernos en el lugar de la persona y ver qué es lo que le pasa, ¿no? Cuando quiere hacer cierta cosa, para poder entender dónde hay, nos ayuda a entender qué tipo de búsqueda precisamos,
en qué momento las precisamos y demás. Nos ayuda como a entender un poco eso, y también nos sirve para, es como una herramienta, también nos va a servir para pues, mostrárselo a otros. Bien, siguiente paso es la ejecución de eso, ¿no? Ya más o menos entendimos, hicimos ejercicios de cómo planificar esto, ¿no? La parte de iteración, buscarle la vuelta. Después hay que empezar hay que hacer dos cosas: definir el sistema de arquitectura y después, por otro lado, documentar. Para la definición del sistema de arquitectura de información hay 4 cosas básicas: definir cómo va a estar organizado, definir cómo se va a navegar, definir la búsqueda y definir la nomenclatura. Fueron un poco las cosas que fuimos viendo hasta ahora. Vimos como distintas cosas, pero esto es lo que tiene que quedar especificado en algún lado. ¿En dónde? En algo que sirva para documentación. En la documentación tenemos que poner la estructura del contenido, ¿no? Es qué información va y con qué estructura va. Y ahí podemos usar distintos modelos de contenido. Por ejemplo, mapas de sitio. Los mapas de sitio son como esquemas en los que yo pongo cómo va a estar la información. De esta misma forma que se muestra el mapa de sitio, podrían ponerse las taxonomías, por ejemplo, ¿no? Que no sería no sería como, sería como más como de información en sí, y no de todo. En los mapas de sitio solo muestran como, ¿no? Cómo está estructurada, ¿no? Si es secuencial, si es jerárquica, si es matrix, ¿no? Va a como dejar mapeado eso, y con qué cosas específicas hay adentro, ¿no? Después también a eso le podemos agregar como funcionalidad, ¿no? Que se llaman los diagramas funcionales, en donde tenemos como esa estructura y algunas cosas más, ¿no? Se le agregan como algunas piezas como para decir, bueno, de acá podés ir para acá, o le das como, bueno, esto en realidad son más cantidad de cosas. Se le agregan como detalles que sean importantes para tu sistema de arquitectura. Este es un ejemplo también de cómo va a estar el contenido diagramado de un libro, por ejemplo, para ver como cosas distintas y para que vean que las técnicas en realidad se adaptan a lo que uno precise. Y en este, por ejemplo, es un libro que tiene básicamente tres secciones grandes. Dentro de la sección principal tiene estos capítulos, y siempre hay una página de apertura, de notas grises, y bueno, y acaba diciendo como cómo vas organizando la información acá de forma secuencial. Una vez que tenemos como mapeado, digamos, el diagrama del contenido, podemos pasar a algo más parecido al wireframe, que para la parte de arquitectura e información no vamos a entrar como muy en detalle, vamos a hablar, a mostrar como, bueno, acá van a ser 3 cosas, acá como grandes rasgos de cómo se presenta eso. De la misma forma que la estructura, que el diagrama de contenido podía mostrarse solo, se puede mostrar como con las conexiones que tienen ellos, y como una forma de mezclar, digamos, los wireframes con los diagramas. Y vas como un pasito más, dependiendo en qué momento cuál usar. Bien, ahí tiene como varias técnicas, que en realidad mi idea era como verlas medio por arriba para que ustedes sepan que existen, y si les interesan ir a buscar más información específica. Pero me gustaría, como un poco de ahora, tipo, darles algo más como de recomendaciones que les sirvan para lo próximo que vayan a hacer ustedes. Y eso va a ser a través de los principios de la arquitectura de información, que son 8, que vamos a ver de a uno. El primero es el principio de los objetos, y que tiene que ver con tratar la información como que es algo vivo. Hay que saber que en realidad la información tiene ciclos, ¿no? Que puede llegar a cambiar, tiene distintos atributos, y eso es lo que hay que entender y buscarle la vuelta. Alguna de las técnicas que habíamos hecho para aprender sobre esos es importante, como o sea, todo lo que hicimos de auditoría de contenido y de inventario y demás, tiene que ver con entender que cada cosa de información que está ahí es una cosa en sí misma que hay que prestarle atención.
El siguiente principio, que es el de las opciones, tiene que ver con lo que dice que minimicemos las opciones, como que menos es más. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad, por lo mismo que hablábamos hoy, cuando tenemos muchas cosas nos es difícil de recordarlas, y además cuando tenemos muchas opciones nos paralizamos. Hay una cosa que le llaman la paradoja de las opciones, que cuando tenemos muchas opciones nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Entonces, cuanto menos, mejor, y de forma controlada, cuando regrupamos, intentar que sean pocas, así las personas saben qué hacer. También, por ejemplo, si vamos a dar más de una forma de organizar la información, que no sean muchísimas, siempre opciones controladas. El principio de revelación dice que revelemos progresivamente, y es un poco lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, que es como no dar todo de una, sino que ir de a poco dando la información, porque si damos todo junto, de nuevo, muchas opciones, y nos marea. El siguiente principio es el principio de los ejemplos, que dice que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos categorías, está bueno explicar por qué esa categoría, o dar ejemplos. No sé, por ejemplo, vos haces no sé, la categoría, por ejemplo, en Netflix, por ejemplo, viste que hacen una categoría que te dicen, porque viste tal cosa, y te da una categoría. Hay otras que vos antes de entrar a ver la categoría, ya te dice, bueno, tal y tal cosa están ahí adentro, entonces ya te da una idea. Es como para ayudar que la gente no tenga que entrar a recorrer la categoría para saber qué es. Nos ayuda pila en la parte web del tema de performance, por ejemplo, para que no pierdan tiempo. El otro principio es el de multipuntada, es que hay que entender que no todos llegan al contenido desde el mismo lugar. En la web, sobre todo, alguien puede haber llegado porque entró a la home y fue navegando y fue viendo, ¿no? Entro a esto, después voy a esto, y llega y entiende cómo está estructurada, pero no necesariamente eso sucede en la web. Muchas veces puede ser que alguien les pasó un link o algo así, y nosotros le tenemos que dar de alguna forma tips a las personas para que sepan en dónde están parados, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructura de acceso que yo les mostraba, con que hayan cosas que le digan, mira, estás en un capítulo, que no es el 1, estás tipo en el medio, no sé, el scroll, por ejemplo, es algo que ayuda a mostrar tipo dónde estás, ¿no? Cualquier cosa que les sirva para la gente para darse cuenta de que dónde están. Y nosotros tenemos que recordar que la gente no va a seguir todo ese camino, va a entrar por distintos lados. El otro es el principio de las clasificaciones, que dice que está bueno proveer más de una forma de clasificar las cosas, porque lo que de repente sirve para uno no sirve para el otro. Por ejemplo, yo puedo estar, nos pasan en los sistemas operativos, ¿no? De repente te dice, o bueno, una búsqueda, por ejemplo, no sé, en Mercado Libre. Yo hago una búsqueda, me aparecen, ellos me dan una clasificación y yo puedo ir y cambiarla, o puedo, por ejemplo, decir, en vez de mostrarme no sé, en vez de mostrarme, yo qué sé, por cocina, o sea, perdón, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo puedo decir que esto lo hago a través de la metadata, dar más de una forma a la gente de cómo clasificar las cosas. Entonces yo puedo mostrar que algo pertenece no sé, el ejemplo que vimos de la manzana. La manzana es tipo, yo puedo organizar como las frutas desde el tipo de fruta que son, desde cuándo están prontas, o en forma alfabética. O sea, distintas clasificaciones van a ayudar a distintas personas a distintas cosas. Si podemos poner más de una, en general nos ayuda. La navegación, el principio dice de navegación es de mantenerla simple. ¿Qué quiere decir esto? Que sea claro
dónde estar. Vieron que nosotros vimos que habían como que podíamos estar como en distintos niveles de navegación. Si hacemos eso, tiene que estar como diferenciado cuál es la navegación primaria y cuál es la navegación secundaria, para que sea lo más simple posible para el usuario. Y después, por último, es el principio de crecimiento, que tiene que ver con prever que la información seguro que va a escalar en la mayoría de los casos. Si el día de mañana hay más cantidad de algo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Como que no, si yo voy por ejemplo, a diseñar una página web en la que tengo 5 botones, y me entran 5 botones justitos, bueno, ¿qué pasa si mañana son 6? ¿Está bueno poner los botones así? ¿El menú está bien que esté ahí, o es mejor que sea de otra forma? ¿No? Como pensar en eso, en qué va a crecer. Así que bueno, estos son los principios: el principio de objetos, el principio de las opciones, de revelación, de dar ejemplos, de multipentada, de dar distintas clasificaciones, mantener la navegación simple y pensar que esto va a crecer de alguna forma. Bueno, espero no haberlos dejado así, aunque era un poco la idea también dejarlos así, dar un poco de todo lo que hay, para que después ustedes puedan ir a investigar como con un poco más de idea del tema. Pero lo que a mí me gustaría que se vayan hoy es con que la arquitectura de información lo que quiere es generar sistemas de nomenclatura, organización, búsqueda y navegación, para que alguien pueda completar una tarea, encontrar y entender lo que esa persona necesita. Así que bueno, eso. Impresionante, Juli. Creo que nos dejaste la cabeza así como en esa foto, tal cual, pero está buenísimo que nos diste los highlights para después cada uno profundizar sobre lo que le interesa, sobre lo que precisa o sobre lo que le interesa, y tal. Esa es un poco la idea de darles un pantallazo sobre la temática, que es súper extensa además. Exacto, sí. Sí, sí. Tenemos unas preguntitas en el chat. Ah, buenas son. ¿Vale? ¿Tenés, Vicky, ahí por ahí las...? Sí, estaba esperando que me dieras paso. Dale. Juli, tenés varias preguntitas, te las voy haciendo. Primero, que hay varios mensajes de que les encantó la charla, eso es muy bueno. Después, nombraron más de uno, que un ejemplo pueden ser los hashtags, lo dijeron en la mitad de la charla en realidad. Sí, la folconomía es uno de los ejemplos más claros, son los hashtags. Ahí va. Bien al principio de la charla, alguien te preguntaba en cuáles empresas se puede hacer pasantías. No sé. Pasantías, pero ¿en qué área? ¿En esta área específica? Yo supongo que sí. Marianela no nos contó mucho más en su pregunta, pero bueno, capaz que alguien sabe y nos puede colaborar en esto. Pero bien. Bien, Vane nos comenta, porque también hubieron comentarios, que ella, en la empresa donde ella trabaja, están haciendo un repositorio de insights de research, y que los métodos para organizar esa información son los tags. Armar una estructura inicial de tags en base a las categorías claves del negocio, y van sumando orgánicamente nuevos tags, en base a las necesidades de cada researcher. ¿Alguna sugerencia para dar cierto marco sobre el cual puedan crear tags nuevos? La idea es ser flexibles, pero dar orden. Bien. En realidad, lo que Vane capaz que estás proponiendo es hacer una taxonomía, pero poder planificar el crecimiento de eso. Seguramente sí, Vane. No, que Vane, si está por ahí, ahí está. Sí, hay comentar, perdón. Sí, más o menos. Es como que en algún momento se va a salir de control, ¿no? Porque es imposible prever toda la información que se va a recabar en research. Entonces tiene que ser flexible, pero fácil de encontrar posteriormente, de usar por otras personas, ¿no? Claro. Bueno, ahí en eso depende pila de cómo se usan, digamos, esas etiquetas después, ¿no? Porque vos podés como generar como distintos niveles, ¿no? O sea, como hay como niveles, vos podés poner como una etiqueta, ¿no? Esos tags que vos nombrabas, los podés ponerle varios, ¿no? Hay como en distintos como estructuras. En realidad, depende mucho de
de hacia dónde y cómo los estén organizando, cuál es. Porque tu pregunta concreta era cómo hacer para que eso no se descontrole, digamos. Claro, o sea, de vuelta, como que no puedes tener una taxonomía base inicial 100% que cubra todo, y entonces tienen que ir sumando cosas, pero bueno, quiero que esa sumatoria de cosas luego igual siga siendo fácil de navegar la herramienta y encontrar la información, que es lo que apunta, digamos, Claro. ¿no? Entonces, Claro, sí. En realidad, en la taxonomía, digamos, y en el etiquetado, digamos, en cuáles son las categorías que se hacen con las tags, en realidad, es algo que tienen como que ir revisando, en realidad, ¿no? Como que las tags dentro de qué categorías entran. Eso por un lado. Que eso es lo que va a crecer más rápido, en realidad. Lo que es la parte de la navegación de eso, en realidad va a cambiar como más lento. ¿Por qué? Porque digamos, la taxonomía es mucho más rápida, ¿no? De modificar, son etiquetas de texto, y modificar la navegación de lo que sea va a ser un montón más de trabajo. Por ejemplo, en sistemas como más chicos, en realidad, capaz que ahí lo que van a empezar a precisar son búsquedas como más inteligentes, o que puedas como filtrar mejor, o que puedas como dar distintas formas de categorizar esas cosas para que la gente los encuentre mejor. Y en realidad, yo no sé si Perdón, respecto a lo que está preguntando Vane, y ahí aplicar un método iterativo, al mejor estilo Scrum, y pegar claro, sí. ciertas revisadas, porque, como dice Vane, en realidad vos no podés nunca prever todo. Y como No, prever tener todo no. control, ciertas auditorías que puedan hacer un stop y ajustes, ¿no? Sí, sí. Igual, o sea, eso seguro, vas a tener que irlo haciendo con varias cosas, y mismo cuando lo estás planificando, tenés que probar 200 formas, ¿no? También ahí capaz que una de las cosas que vale la pena es, por ejemplo, en algunos puntos, empezar a ver, hacer tipo card sorting, ¿no? Tipo, cuando ya tenés como muchos, como bueno, ahora están jerarquizados de la forma que ya sigue teniendo sentido, o ahora en realidad, como ya hicimos, ¿no?, tanto de esto otro de research, empieza a tener sentido la navegación general, pasarla de otra forma y no la que la teníamos en un principio. Yo creo que el tagueo en realidad no te va a cambiar tanto, lo que te va a cambiar más es la cosa. Y si el tagueo te cambia, o sea, se te agregan muchas cosas, en realidad cuando en la estructura vas a tener que agregar como más escalones en tu pirámide, ¿no? No sé, o sea, no es muy concreto porque depende mucho caso a caso, en realidad. no, está perfecto, muchas gracias. Tengo por ahí alguna preguntita más. ¿Depende o en qué influye el uso de una estructura u otra a la hora de generar estas arquitecturas? Y acá te preguntan si, por ejemplo, conocer los pain points de los usuarios puede llegar a ser como clave en esto. Con las estructuras se referían así a las estructuras de la información, de si era de forma jerárquica, matrix o Sí, secuencial. ¿Cómo definirla? Y eso sí, en realidad es una mezcla de qué es lo que la gente va a querer hacer con el contenido y qué es lo que nosotros queremos que hagan con el contenido, en realidad. Si la gente en realidad lo que por ejemplo, si la gente tiene una forma como más pasiva, probablemente una forma secuencial te ayuda mucho. Si yo en realidad después también puedes como hacer una mezcla, ¿no?, entre tipo lo que es matrix y lo que es jerárquico. Pero cómo definirlo tiene mucho que ver con qué es lo que van a hacer la gente y qué es lo que yo quiero que hagan con el contenido. Bien, Y
lo de los pain points ayuda, porque en realidad cuando vos revisás como el flujo de qué es lo que la persona va a hacer con esa información, ves en qué momento precisa qué. Perfecto. Tengo por acá otra. ¿Recomendás algo de bibliografía? Bibliografía. Sobre esto. Bibliografía, sí. A ver, yo acá tenía unos libros que están buenos. Cualquier cosa se los dejamos después en el Meetup. En el Meetup, sin drama. Dale, sí. Hay varios. Hay uno que se llama Information. Bueno, les comenté el de Frascara, que está bueno. Hay uno que es de O'Reilly, que se llama Information Architecture, está en inglés, que está bueno. Hay otro libro que es gratis online, que se llama How to Make Sense of Any Mess, que está muy interesante. Lo pueden buscar. Después hay otro que se llama Understanding Context, también de O'Reilly, que está bueno. El autor que les comentaba hoy, que se llama, tiene 2 libros que se llaman Information Anxiety, que habla pilas sobre formas de organizar información, y también tiene como una parte un poco más sobre todo lo que nos genera, digamos, tanta información. O sea, también tiene como una cosa un poco más social también, pero también va a técnicas específicas de qué usar. Y después hay otro libro que está bueno que se llama Mental Models, modelos mentales, que son modelos mentales de cómo usar información, en realidad. A ver, déjame ver cómo se llama el autor, yo igual después se los paso. Vale, sí. Mientras Juli busca eso, para los que han preguntado, queda grabada, sí queda grabada. Nosotros subimos las charlas, esta y las 2 charlas anteriores que hicimos en pandemia, la de Vane sobre research, sí. Y la de Emi sobre UX Writing, están en nuestro canal de YouTube, que es Dribble MVD, Dribble Montevideo. Por lo general les dejamos todo el tema del material mismo en la descripción del video, así que cuando lo subamos lo dejamos ahí. Otra consultita. Cuando se diseña información para mobile, ¿hay alguna recomendación en especial? ¿Cuándo qué? Cuando haces diseño de arquitectura de la información para mobile, ¿tenés algún tip particular para pensando en mobile? La arquitectura debería ser la misma, porque tiene que ver como más, o sea, la organización, digamos, debería ser la misma. La navegación y la búsqueda sí va a cambiar, porque probablemente cambien como los contextos de uso. Así como recomendación específica, a tener en cuenta es que en mobile, por ejemplo, la parte como se usan mucho los menús que esconden, digamos, como el menú hamburger, que esconde, digamos, la arquitectura de cómo está organizada esa información. Entonces, está bueno, o sea, en páginas en las que es muy importante que las personas sepan dónde esté, hay que darle, o sea, mi recomendación es no se olviden de que la gente que está en mobile también necesita saber dónde está parada, en realidad. Que en general sucede que eso no se ve, o se pierden los breadcrumbs, o no ves el menú y no sabes en qué parte estás, o no, o sea, buscarle la vuelta para que podamos verlo. Después, esa es como la recomendación más básica, porque después hay un montón de cosas más con la interacción mobile pero que no tienen tanto que ver con la arquitectura. Bien. Muy bien. Y bueno, respecto al tema de la pasantía, Marianela, en realidad la pregunta era para Vanessa. Así que después se la pasamos a Vane la pregunta y lo comentamos. Era más sobre UX Writing. Okay. Bien, por ahí anduvieron todas el canal de YouTube, Dribble Montevideo, se los dejamos escrito acá. Dribble MVD, busquen en YouTube Dribble MVD y sale rapidísimo. Bueno, por ahí andan las preguntas. No tenemos más preguntas. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta ahora en vivo? Ya, o calle para siempre. Puede hablarla, además de escribirla en el chat si quiere. Sí, tal Pueden cual. hablar, pueden... Bueno. Ahí. Juli, genial la charla. Una consulta. Entre los libros que has recomendado, ¿cuál desarrolla buenas prácticas para el desarrollo de un buscador? Un buscador con muchos filtros. Por ahí Karina te está preguntando.
Que hable específicamente de buscadores. Te la hacemos difícil, Maju. Estoy casi segura que en el de Information Architecture está. Habla de buscadores, pero la realidad es que me parece a mí, mi experiencia con los libros y eso, es que en general no dan como cosas muy específicas sobre esto es lo que tenés que hacer con un buscador, dan como cosas más conceptuales que después vos podés aplicar, porque en general, sobre todo los libros, o sea, te diría mucho más que vayas a buscar a páginas web que están como constantemente cambiando la información que a un libro, porque al cambiar todo el tiempo las tendencias, las tecnologías y demás en los libros, como que si te muestran como cosas muy específicas, quedan como obsoletos muy rápido, me parece. Claro. Yo buscaría, sí, en páginas web. En Nielsen Group tiene buenas cosas, hay muchas. Es como el libro Don't Make Me Think, que la edición vieja ya está obsoleta, o sea, es como ese caso. Es que si te pones a poner como cosas específicas de interfaces, etc. Sí. Rapidísimo. Pero sí, googlearía buscadores, mejores prácticas, arquitectura o algo así, empezar a ver dónde. Ver que sea algún blog o algo que tenga como de varios temas y que no sea tipo como un articulito tipo suelto de repente. En Medium hay cosas súper buenas, pero también está bueno ver a ver quién, si es una persona que escribe otras sobre ese tema y demás, y seguro contrastar dos, 3 artículos de eso. Muy bien. Bueno, hay muchas gracias y tremenda charla por ahí. No se vayan todavía que tenemos la foto final. Ahí va. Lu, ¿tenés la última encuesta o ya la perdimos? No, ya está. Ya la perdimos. Es tarde, chicos. Así ya lo liberamos, pobres. ¿Y se animan? Aguantaron muy bien hasta este momento. Perfecto, entonces, chiquilines, si se animan a poner la carita un segundo en la cámara, sacamos una foto y ya Ahí está. Y abrimos los que se animen. Ahí va, muchas gracias por aparecer. Sí. Es lindo saber que nos está acompañando. Que hay personas atrás de los nombres. Sí. Hay algo del otro lado. Totalmente. A ver. A ver que están prendiendo. ¿Se anima ahí por ahí a mostrar la cámara? Hola, Mariel. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juli, por estar acá con nosotras hoy. Y no sé, Lu. Ha sido un lujo tenerte, muchas gracias a todos los que asistieron, y bueno, nos encontramos en la próxima Meetup. Siempre estamos abiertos a recibir propuestas de temas que quieran que abarquemos, porque las Meetups son para ustedes, así que nada, muchas gracias. Nos estamos hablando, recuerden que tenemos todas las redes y que se pueden acercar a nosotras tanto por Meetup como por Instagram, YouTube. Bueno. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Chao, chao. Chau. Oh, gracias.